El afán y la ansiedad a la luz de la Biblia. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Estimado auditor, tenga usted cordiales saludos. Mi nombre es Juan Cepeda y en este presente audio quiero tocar un asunto bastante sensible, la cual de manera transversal afecta a todo el mundo, a hombres y mujeres, a salvos y perdidos, a viejos y a jóvenes. Como dice el título, expondré a la luz de la Biblia el afán y la ansiedad, un sentimiento del cual todos hemos experimentado en algún punto de la vida, aún siendo cristianos, pues este sentimiento de la carne entorpece nuestra relación con el Señor, pues Él no quiere que estemos ansiosos y afanosos por el futuro, ya que tenemos un Dios que lo sabe todo y que cuida de sus hijos. Por un lado, la gente del mundo intenta llenar su ansiedad por medio de la comida chatarra, el alcohol, las drogas, el cigarro e incluso el gimnasio. Por otro lado, nosotros los salvos estamos llamados a no acudir a este tipo de cosas para controlar los afanes y las ansiedades de la vida terrenal y pasajera, pues son pecado, sino que estamos llamados a acudir directamente a nuestro Padre Celestial, que conoce todas las cosas y que sabe lo que tenemos necesidad aún antes que se las pidamos, como dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 8. De este modo, el Señor conoce perfectamente lo que necesitamos y lo que no. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro capítulo 5, versículos del 6 al 7. Comencemos. En este audio estamos abordando dos palabras que están estrechamente relacionadas, el afán y la ansiedad, las cuales fueron experimentadas también por personas mencionadas en las Escrituras. El afán se puede definir como la excesiva preocupación por el futuro, el cual es incierto, por cosas materiales, en especial las relacionadas al sustento de las necesidades básicas como la comida, la ropa y la salud. La raíz griega de la palabra afán es merimnao, que significa básicamente preocuparse o división, la cual sería como algo así, la preocupación excesiva causa una división o distracción de la mente. Y aquí hay algo muy interesante, estimado auditor, respecto a una mente dividida, estando relacionada directamente al afán. Pues en la epístola de Santiago capítulo 1 versículo 8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, pues un día quiere A y después quiere hacer B, habiendo desechado A, la cual está relacionada a la falta de fe. Pues cuando hay afanes en la vida de algún hermano, hay una falta de fe en su corazón, por incerteza sobre si tendrá lo necesario para vivir en este mundo. No solo para él, sino para los suyos. Pero recordemos lo que el mismo autor de la vida, nuestro Señor Jesucristo, dice en Mateo capítulo 6, versículos 33 y 34. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Estimado auditor, nuestro Señor y Salvador nos manda a no estar excesivamente preocupados por el futuro, pues usted como hijo de Dios no sabe si aquel futuro por el cual usted tanto se afana llegará. Si bien es bueno planificar, pues el corazón del hombre piensa su propio camino, pero el Señor endereza sus pasos. Proverbios capítulo 16, versículo 9. Pues es de sabios hacer planes en el Señor. Él sabe lo que más nos conviene para nuestras vidas y hacernos sabios en nuestra propia opinión y no fiarnos de Él es necedad y una forma de ateísmo práctico. El apóstol Santiago aborda el tema del afán y la ansiedad, escribiéndoles a los hermanos judíos de la dispersión, a quienes el apóstol les exhorta a no tener ningún tipo de jactancia respecto al futuro. Pues leamos la carta de Santiago capítulo 4 versículos del 13 al 17. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es nieblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece.
en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis de vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que saber hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Estimado auditor, insisto, la planificación sabia del Señor es buena, pues echamos nuestras cargas y decisiones sobre Él, reconociendo nuestras limitaciones como hombres caídos y nos apoyamos en nuestro Señor, quien nos creó y nos conoce antes de la fundación del mundo. Aún conoce todos los cabellos de nuestra cabeza. Sin embargo, esto no es un sinónimo de ningún modo de afán, pues este último es un miedo innecesario a lo venidero concerniente al sustento diario. El afán y la ansiedad de nada aprovecha, sino que todo lo contrario, nos preocupamos de manera necia y excesiva por algo que está fuera de nuestro control. Y esto fue lo que le sucedió al varón Job. Este varón que caminaba en rectitud era muy pudiente, pues tenía todo lo que un hombre podía desear y no tenía necesidad alguna. Tenía ganado, una familia grande, tenía tierras, amistades, pero en su corazón había una raíz de afán y ansiedad de perderlo todo. Y el Señor se disgustó de eso. Pues leamos Job capítulo 3, versículos 25 y 26. Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Estimado auditor, es totalmente comprensible la aflicción que experimentó Job, pues el Señor permitió al enemigo atacar a este varón, a sus posesiones materiales, a su familia, a su salud y a su reputación ante los hombres, pues el mismo Job cuenta el afán y la ansiedad que experimentaba en su vida, incluso teniéndolo todo. El pobre teme a morir de hambre, el de clase media teme a no tener lo suficiente sustento para el futuro, y el rico, como Job, teme a perder toda su riqueza terrenal y pasajera. Pues para los ricos del mundo se manda a que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 17. El caso del varón Job es un típico ejemplo de alguien afanado y ansioso por el futuro, pues ¿qué provecho le trajo su temor de perderlo todo? ¿Acaso ese temor le podía mantener seguro? Claro que no. A pesar de su temor, su roca era el Señor, pues ante los ojos de él, Job era un varón justo. Él mismo declara con su boca, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Job capítulo 19, versículo 25. Igualmente, estimado auditor, cuando el pueblo de Israel caminó en el desierto por 40 años, el Señor jamás los abandonó, sino que les proveyó con el pan necesario, haciendo caer maná desde el cielo para su sustento diario. Y lo más maravilloso, que el Señor jamás permitió que sus vestiduras se marchitaran, sino que las mantuvo por 40 años. El Señor tiene cuidado de los suyos, estimado auditor. Estimado hermano en la fe, sin lugar a dudas, este mundo nos atrapa, pues a pesar de tener el reino de Dios en nosotros, de tener vida eterna junto al Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo, somos aún carne, y la carne también quiere lo suyo, pues necesita ser alimentada, cuidada, trabajada, lo cual nadie de nosotros está libre a tener una raíz de incredulidad en cuanto a las promesas del Señor, pues Él mismo promete cuidarnos y darnos el sustento diario. El Evangelio de Lucas cuenta que el Señor visitó la casa de Marta y María. Leamos Lucas capítulo 10, versículo del 38 al 42. Y aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada.
Estimado auditor, vea lo afanada y ansiosa que estaba Marta por los asuntos de esta vida terrenal, pues teniendo el autor de la vida en su propia casa, en vez de escuchar la voz de Dios mismo, ella se preocupaba por lo vano y perecedero. Mas su hermana María optó por lo que era bueno y agradable al Señor, escuchar las palabras de Jesús, palabras que venían del cielo. Pues, ¿qué es mejor? ¿Oír las palabras del Señor Jesús o afanarse por la vanagloria de la vida? Claro que escuchar al Señor, cuyas palabras penetran el alma. E incluso el mismo apóstol Pablo se acordaba muy bien, a pesar del paso de los años, las palabras que el Señor Jesús le dijo camino a Damasco, y años después las citaba tal cual como fueron dichas por el Señor. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo capítulo 6, versículo 27 al 33. El Señor Jesús, cuando caminó en el mundo, imperantemente les dice a sus discípulos a no afanarse por el futuro en lo relacionado al sustento, ya que les sería totalmente inútil. ¿Acaso el preocuparse de manera excesiva e incrédula les sustentará de cara al futuro? ¿Acaso el afán y la ansiedad por las cosas venideras les asegura el sustento de ellos y de sus familiares? Claro que no, estimado auditor. Y esto también es enseñanza para usted y para mí. El Señor Jesús nos hace observar a la misma creación, las cuales son sustentadas por el Padre Celestial. Nunca les ha faltado nada, pues el mismo Señor les ha provisto con destrezas para recolectar su propio alimento. Ni ellas se afanan respecto a si tendrán alimentos o no, e incluso las mismas hormigas trabajan en el verano para tener sustento necesario en el invierno, demostrando lo necesario del ahorro, y el ahorrar no es de ningún modo una forma de afán, sino más bien es una manera sensata de guardar para el futuro ante cualquier emergencia, tal como lo hizo José en Egipto. Él, siendo gobernador, ahorró parte de la producción durante los 7 años de prosperidad para tener durante los 7 años de escasez. Y eso él no lo hizo producto de tener afanes, sino que Dios le dio el don de poder interpretar los sueños, y a la perfección interpretó el sueño que tuvo Faraón cuando este último en su sueño veía 7 vacas gordas y posteriormente 7 vacas flacas, las últimas de las cuales se comieron a las primeras durante el sueño. Estimado auditor, hermano en la fe, el Señor lo sabe todo, y por defecto Él sabe de las cosas que tenemos necesidad, pues el Señor nunca nos hará pasar hambre. El mismo rey David menciona en el Salmo capítulo 37, versículo 25, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Si bien estamos en el mundo, aunque no somos del mundo, y estamos en las inmundicias de la carne, a pesar que estamos sellados con el Espíritu Santo, somos propensos a experimentar afán y ansiedad, pues no podemos escaparnos e irnos a vivir a las montañas en una vida monástica. Aún debemos trabajar y sustentar a los nuestros, pues es obligación y mandato del Señor darles el sustento. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8. De este modo, estimado auditor, debemos trabajar día a día para tener el pan diario, dice el Señor al hombre después de su caída. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita sea la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis capítulo 3 versículo 17 al 19.
A pesar de las dificultades de la vida, el Señor cuida de nosotros. El sol y la lluvia salen para ricos y pobres, esclavos y libres, hombres y mujeres, humanos y bestias, salvos y condenados. Estimado auditor, nadie puede negar que en estos últimos 3 años los niveles de afán y ansiedad a nivel mundial han ido en aumento vertiginosamente, siendo exacerbado en gran medida por los encierros obligatorios producto de aquel plan malévolo en la cual el mundo estuvo expuesto. Como consecuencia, la gente está muy nerviosa si aconteciera algo parecido a lo acontecido en 2020, pues esto es obvio, aquellos han construido su hogar sobre arenas y no sobre la roca firme y eterna que es Cristo Jesús, pues el salmista en el Salmo capítulo 112, versículo 7, dice que el justo no tendrá temor de las malas noticias, su corazón está firme y confiado en Jehová. Entonces, genuinos hermanos en la fe, ¿por qué hemos de estar ansiosos y afanosos de las cosas futuras si nuestro Padre Celestial cuida de nosotros? Tengamos en mente que dentro de nosotros está el reino de Dios y somos miembros de la iglesia de Cristo, pues Él tiene cuidado de nosotros. ¿Acaso el estar ansiosos y afanosos de los venideros no estamos confiando en el Señor? Claramente no. Más bien estamos mostrando incredulidad a sus promesas. Nosotros como iglesia debemos seguir el modelo del apóstol Pablo, quien no mostró ansiedad y afán al ser perseguido por los judíos, que lo atacaban tanto verbal como físicamente por la predicación del nombre de Cristo, pues Pablo sabía muy bien que él había de padecer por la causa de Cristo, pues el mismo Pablo dice a los hermanos en Hechos capítulo 21, versículo 13, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, seamos sinceros con nosotros mismos y con el Señor. La vida de Pablo estaba en constante riesgo todos los días. ¿Acaso nosotros pasamos por persecuciones de cárcel y de muerte por la causa de Cristo día a día? Pues no. El apóstol Pablo confiaba en el Señor que lo sustentaría en todo, a pesar de las tribulaciones. El mismo Señor Jesús nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan capítulo 14, versículo 27. Solo como un paréntesis, los religiosos que están dependiendo de la ley para ser ya sea salvos o para mantener una supuesta salvación, los cuales todos ellos no tienen seguridad alguna a dónde irán después de esa muerte física, ¿no cree usted que los tales viven afanosos, ansiosos y angustiados cada día? Claro que sí, pues es imposible que ellos tengan la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento humano si continúan obstinadamente confiando en sus obras para alcanzar salvación. Y esto es así porque no han sido salvos, pues al estar dependiendo de sus obras para ser salvos o para mantener la salvación, los hace estar con miedo de cara a la eternidad, pues todos tenemos una naturaleza de pecado que nos impide a no pecar. Mas el Señor Jesús dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo capítulo 11, versículo 30. Estimado hermano en la fe, Dios nos ha dado su paz, que sobrepasa todo entendimiento humano, y este mundo es un mero peregrinaje hacia nuestra verdadera tierra, con el fin de estar junto a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos ha comprado a precio de su sangre bendita. Por lo tanto, cuando estemos en su presencia con cuerpos nuevos de gloria, ya no habrá memoria de todas las angustias pasadas, ni mucho menos de los afanes y ansiedades del mundo. No dejemos que los afanes y las ansiedades del mundo nos consuman, porque evidentemente significan una falta de fe en nosotros en cuanto a sus promesas. El Señor le dice a Josué y también nos dice a nosotros, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Josué capítulo 1, versículo 5. Desechemos el miedo y el temor de este mundo, y que el Señor sea nuestro temor. En las tormentas no seamos como Pedro, que por incredulidad se hundía en el mar por confiar en él mismo y no en el Señor que estaba frente a él. Igualmente, para aquellos que no han sido salvos de la condenación del infierno, no llenen los afanes de la vida con drogas, comida o dinero, sino que crean en el Evangelio,
crean que Cristo murió por todos los pecados de ustedes, para que no estén turbados por toda la eternidad. Una vez más, mi nombre es Juan Cepeda y nos vemos en un próximo audio, si el Señor nos da vida. Hasta pronto.